Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy vamos a adentrarnos en un tema que ha dado mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo turco, y que seguro intriga a muchos de ustedes: la reacción de Demet Özdemir ante un comportamiento que al parecer no podía tolerar por parte de Can Yaman. Si eres fan de estas dos estrellas, o simplemente te interesan los dramas y las dinámicas detrás de cámaras de las celebridades, este vídeo es para ti. Prepárense para conocer los detalles, los rumores y lo que se dice que realmente sucedió. Y antes de empezar, recuerden que si aún no lo han hecho, suscribirse a nuestro canal es la mejor manera de no perderse ninguno de nuestros contenidos. Dándole al botón rojo y activando la campanita, se asegurarán de estar al día con todas las novedades. Comenzaremos contextualizando un poco la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman. Ambos actores se catapultaron a la fama mundial gracias a su participación en la exitosa serie Erkencikus. Su química en pantalla era innegable y esto, como suele suceder en estos casos, desató una ola de especulaciones y rumores sobre una posible relación sentimental en la vida real. Las redes sociales se inundaron de fans emocionados que veían en ellos la pareja perfecta, y los medios de comunicación no dejaron de seguir cada uno de sus movimientos. Era una época de gran efervescencia, donde cada gesto, cada foto compartida, cada entrevista era analizada al milímetro. Sin embargo, la historia no siempre es tan lineal como nos la presentan las pantallas o las revistas. Con el tiempo, los rumores de romance se fueron diluyendo, pero surgieron otras narrativas. Se empezó a hablar de tensiones, de diferencias creativas, e incluso de algunos desencuentros en el set. Y es precisamente en este contexto donde entra en juego el comportamiento de Can Yaman que, según los rumores y las filtraciones, habría incomodado o molestado a Demet Özdemir hasta un punto de no retorno, o al menos, un punto de gran molestia. Se dice que durante la filmación de Erkencikus, Can Yaman era conocido por ser un personaje con un ego bastante inflado, y que a veces su actitud podía ser un poco demandante o, como algunos lo describen, francamente grosera. Los rumores apuntan a que hubo momentos en los que Can Yaman, quizás por presiones externas, por su propio carácter o por un mal manejo de la fama, habría tenido actitudes poco profesionales en el set. Esto podría haber incluido desde interrupciones constantes durante las tomas, hasta comentarios despectivos hacia el equipo de producción o hacia sus compañeros de elenco, incluyendo a Demet. La reacción de Demet Özdemir a estos supuestos comportamientos no fue pública en su momento, pero los rumores que circularon con fuerza en la prensa turca y en los foros de fans sugieren que ella, como profesional y como persona, no estaba dispuesta a tolerar ciertos tratos. Demet Özdemir siempre ha sido percibida como una actriz dedicada, amable y respetuosa con todos los que la rodean. Por lo tanto, un ambiente de trabajo tenso o la presencia de actitudes prepotentes podría haber afectado seriamente su bienestar y su rendimiento. Los rumores más persistentes sugieren que hubo un incidente específico, o una serie de incidentes, que llevaron a Demet a poner un límite. Se habla de que Can Yaman, en un ataque de frustración o simplemente por su carácter, habría tenido un arrebato verbal, alzando la voz o siendo condescendiente con Demet o con el equipo. La reacción de Demet, según estas versiones, fue de firmeza. Se dice que ella, en lugar de ceder o ignorar la situación, habría enfrentado a Can Yaman de manera directa pero profesional. No se trató de un escándalo público, sino de una conversación privada, probablemente en su camerino o en una parte, donde le habría hecho saber que su comportamiento era inaceptable y que ella no toleraría ser tratada de esa manera, ni ver que otros fueran tratados así. Esta actitud de Demet Özdemir de defenderse y de establecer límites claros, es algo que muchos de sus seguidores admiran profundamente. Demuestra valentía y un fuerte sentido de la dignidad personal y profesional. En un entorno donde a veces las dinámicas de poder pueden ser complejas, alzar la voz contra un trato inapropiado es un acto que inspira respeto. Es importante mencionar que, si bien estos son los rumores más extendidos, la verdad absoluta detrás de las relaciones interpersonales en un set de filmación rara vez se conoce por completo. A menudo, la prensa y los fans construyen narrativas basadas en fragmentos de información, especulaciones y lo que se percibe públicamente. Lo que sí es cierto es que a partir de cierto punto, la relación profesional entre Demet Özdemir y Can Yaman pareció enfriarse. No volvieron a trabajar juntos en proyectos posteriores, y sus interacciones públicas se volvieron escasas. Algunos analistas y comentaristas del mundo del espectáculo turco interpretaron este distanciamiento como una consecuencia directa de las tensiones que se vivieron durante la grabación de Erkencikus.
Señalan que la falta de proyectos conjuntos y la ausencia de una amistad pública post-serie podrían ser un reflejo de esa incomodidad que Demet Özdemir, según los rumores, habría sentido por el comportamiento de Can Yaman. Más allá de este supuesto incidente, también se ha hablado en general del temperamento de Can Yaman. Si bien es un actor carismático y ha conquistado a millones de fans, no es la primera vez que circulan comentarios sobre su personalidad y su forma de ser en el set. Algunos lo describen como un perfeccionista, otros como alguien apasionado, y otros más como alguien que puede ser difícil de tratar. Es una figura polarizante que genera tanto admiración como controversia. Por otro lado, Demet Özdemir ha construido una reputación de ser una profesional ejemplar, alguien con quien es fácil trabajar y que se gana el respeto de todos por su humildad y su dedicación. Su trayectoria en la actuación ha sido consistentemente positiva, marcada por roles exitosos y una imagen pública muy cuidada. Entonces, ¿cuál es la lección que podemos sacar de esta situación, incluso si está envuelta en rumores? La importancia de establecer límites. Demet Özdemir, al parecer, demostró que no está dispuesta a sacrificar su paz y su dignidad por mantener una fachada o evitar confrontaciones. Prefirió confrontar la situación de manera privada y profesional, para asegurarse de que sus límites fueran respetados. Esto es un recordatorio valioso para todos nosotros en nuestra vida personal y profesional. Es fundamental comunicar nuestras necesidades y no tolerar tratos que nos hagan sentir incomodados o faltos de respeto. Además, esta situación nos recuerda que la imagen pública de una celebridad a menudo es solo una faceta de una realidad mucho más compleja. Detrás de las cámaras hay personas con sus propias personalidades, sus propias luchas y sus propias dinámicas. Y aunque nos encante ver la magia en pantalla, es importante recordar que también son seres humanos con sus imperfecciones. En resumen, si bien no podemos confirmar al 100% los detalles exactos de la reacción de Demet Özdemir al comportamiento de Can Yaman, los rumores apuntan a que ella, ante actitudes que consideró inapropiadas o groseras por parte de su coprotagonista, respondió con firmeza y profesionalismo, estableciendo sus límites. Este supuesto incidente y las dinámicas que se derivaron podrían explicar en parte el posterior distanciamiento entre ambos actores y la falta de futuras colaboraciones. Demet Özdemir emerge a través de estas narrativas como una figura que valora el respeto y la profesionalidad por encima de todo. Y hasta aquí nuestro vídeo de hoy, queridos amigos. Espero que hayan encontrado esta exploración de la supuesta reacción de Demet Özdemir ante Can Yaman tan intrigante y esclarecedora como yo. Hemos repasado los rumores, el contexto de su relación profesional y el posible impacto de estos eventos en sus carreras. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final. Su tiempo y su atención son invaluables para nosotros. Nos encantaría saber qué piensan sobre este tema. ¿Creen que los rumores son ciertos? ¿Qué opinan de la importancia de establecer límites en el lugar de trabajo? Dejen sus opiniones y reflexiones en la sección de comentarios abajo. Nos encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este contenido, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Compártanlo con sus amigos y familiares que también puedan estar interesados en el mundo del espectáculo turco. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para más vídeos fascinantes como este. No se olviden de activar la campanita de notificaciones para ser los primeros en enterarse cuando subamos nuevo contenido. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.